Qué buen tiempo hemos tenido en la presencia del Señor. Desde muy temprano hemos recibido la visitación del Espíritu Santo a través de la participación de nuestros amados, el pastor Alan y su esposa Kendi, que trajeron sobre nosotros principios importantes sobre el matrimonio, en particular sobre la familia. Ahora hemos disfrutado de un tiempo exuberante en la presencia de Dios y hemos exaltado el nombre de Cristo a través de canciones, cánticos espirituales e himnos que nos hablan acerca del poder, la grandeza y la majestad de nuestro Señor. Es el momento de trazar la palabra sobre nuestros corazones y tengo el privilegio de compartir con ustedes las Escrituras. Hoy nos corresponde ver Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el 21 y hemos titulado este tema La nueva vida en Cristo, despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, por lo que necesitamos ir una vez más a la presencia de Dios para buscar ayuda para el oportuno socorro. Oremos. Dios bueno, Padre de toda misericordia, exaltamos el nombre de tu glorioso Hijo, nuestro amado Salvador. Al estar reunidos como iglesia, nos gozamos en tu presencia. Ven e instrúyenos. Toca nuestros corazones, inquiétanos con tu palabra, transfórmanos con tu presencia y renuévanos para salir de aquí como instrumentos para bendición. Que seamos entrenados en la operación de la gracia de Dios para ser capaces de ministrar a otros como lo has hecho con nuestros corazones. Exalta tu nombre y por favor, oh Dios, oramos que tu sabiduría corone al predicador para que su sabiduría sea puesta a un lado y podamos recibir tu santo consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, por favor, a leer juntos Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21, donde nuestro amado pastor Bayonet nos dejó bien establecidos desde la última vez que estuvimos juntos en este lugar. La Escritura Sagrada comenta de la siguiente forma: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo ha establecido el fundamento doctrinal, lo que somos según las abundantes riquezas de la gracia de Cristo, y esto entonces nos lleva a ver cómo alcanzamos el favor de Cristo. Pero ahora, a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 6, el apóstol nos enfoca en los aspectos prácticos, en lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Planes eternos. ¿Qué es lo que nos ha dado riquezas en abundancia en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos ha otorgado la presencia de su Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos ha facilitado para todo esto? La sana doctrina nos ha hecho partícipes de su iglesia. ¿Cuáles son las responsabilidades que se esperan de nosotros? Una vida diaria enfocada en la santidad. Ser miembros activos de su cuerpo, que es la iglesia, manifestar una nueva vida y sobre todo manifestar una ética celestial en un mundo corrompido. Todo esto lo hemos recibido de pura gracia. La gracia no es una invitación al descuido y al despilfarro de los bienes que hemos recibido, aunque no nos ha costado un solo centavo, porque es algo tan valioso, tan grande, que no podemos comprar por nosotros mismos. Y Dios tiene que otorgárnoslos gratuitamente a través de la obra de Cristo Jesús. La gracia más bien es un llamado urgente y diligente a asumir un compromiso con Dios y a vivir vidas a la luz del propósito de Dios. En su carta a Tito, Pablo nos brinda esta poderosa declaración de los efectos de la gracia en el corazón, en la mente y en la vida de los creyentes, cuando dice en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora escucha, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. De eso se trata la gracia de Dios. Todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Él nos ha dado, debe afectar significativamente nuestra manera de vivir en todas las áreas, en todas las dimensiones del ser, por lo que tenemos que manifestar de forma práctica obediencia y fe, santidad y devoción, crecimiento espiritual y consistencia con la verdad. Consistencia con la verdad. Efesios capítulo 4 es un llamado a ir un paso más allá, es a actuar a la luz de lo que somos en Cristo Jesús, a ir del entrenamiento a la práctica, a poner en evidencia los frutos de la gracia de Dios en nosotros. El capítulo está dividido en dos secciones básicas, mostrándonos cómo la gracia de Dios afecta nuestra relación con dos grandes esferas. En primer lugar, con la iglesia de Cristo, a la cual hemos sido incorporados, y en segundo lugar, con el mundo. En los versículos 1 al 16 se muestra cómo la gracia de Dios tiene que ver con nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia para fortalecer la unidad de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Y a partir del versículo 17 hasta el 32 se nos muestra cómo la gracia tiene que ver con la forma en que el creyente se relaciona con el mundo a través de la nueva vida en Cristo. Este énfasis recae sobre el andar, sobre la forma de vivir. El andar, como lo expresa Pablo, para dejar de andar, para manifestar la nueva vida en Cristo. En el versículo 1 Pablo dice: yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Evangelio. Y ahora mira el contraste, versículo 17. Yo pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Por lo que para vivir a la luz de la nueva vida en Cristo hay que empezar a andar como Cristo y dejar de andar como estábamos en el mundo. Andar es la palabra clave de nuestro pasaje. Andar es la forma en que demostramos lo que somos en Cristo. Andar es ir a un nivel superior del hablar o de las meras palabras. Andar es la evidencia de la operación de la gracia de Dios. Es una vida transformada por el poder del Evangelio. Sin embargo, en la sabiduría divina y en la pedagogía de Pablo, como nos ha enseñado magistralmente nuestro amado pastor Bayonet, antes de explicarnos cómo anda un creyente en el mundo, Pablo enfatiza por qué razón debemos andar de forma diferente al mundo. Y la razón es porque pertenecemos a una esfera distinta del mundo, la iglesia. El Señor oró en Juan 17, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y esa perspectiva de la vida es incorporada cuando la gracia opera en nuestros corazones y somos levantados de nuestros pecados y miserias a las glorias eternas en Cristo Jesús y al conocimiento de la verdad. No solo pertenecemos a la iglesia, sino que solo en la iglesia podemos desarrollarnos según el propósito de Dios. En la iglesia estamos conectados a la fuente de vida e interconectados a otros creyentes que junto con nosotros están creciendo en santidad y temor. Además, es en la iglesia donde experimentamos una unidad mística, la unidad del Espíritu, que al mismo tiempo se vuelve práctica a través de la ministración de unos a otros. La iglesia es el único lugar donde la nutrición requerida para el crecimiento espiritual se hace evidente, porque allí tenemos la verdad para crecer en amor. Y en la iglesia también funcionan los medios de gracia, los entrenadores, la multiforme gracia de Dios para equiparnos para toda buena obra. Y por último, en la iglesia llegamos al descubrimiento glorioso de que estamos llamados a crecer
a la estatura de Cristo para poder vivir como es digno del evangelio con el que fuimos llamados. Así que para andar como es digno del evangelio se requiere saber qué es la iglesia, que yo soy parte de la iglesia y cómo funciona esta iglesia a la manera de Dios. La iglesia es vital, es lo que Pablo nos está enseñando desde primera instancia. En primer lugar, porque nos da la capacidad de diferenciar el error de la verdad, nos da discernimiento. En segundo lugar, porque nos hace pasar de la condición de niños a maduros espirituales. Y en tercer lugar, porque solamente siendo maduros espirituales podemos andar como es digno del evangelio. Por lo que hay un peso eterno de gloria sobre nosotros. Por lo que ahora Pablo cambia la exhortación por un requerimiento. De manera que entramos a considerar el versículo 17. ¿Y cuál es la idea central que va a mover nuestro estudio esta mañana? Que los efectos de la operación de la gracia de Dios en los creyentes no solo los incorporan al propósito de Dios en la iglesia, sino que demanda la manifestación de la nueva vida en Cristo en contraste con el mundo. Voy a repetir esta idea. Nuestra idea central es esta: los efectos de la operación de la gracia de Dios en los creyentes no solo los incorporan al propósito de Dios como miembros de la iglesia, sino que demanda la manifestación de la nueva vida en Cristo en contraste con el mundo. Y veremos nuestro encabezado de la nueva vida en Cristo en 3 puntos básicos. En primer lugar, veremos la vida que debemos evitar, versículos 17 al 19, las características del hombre sin Dios. Y en segundo lugar, la vida que debemos perseguir, versículos 20 al 24, la operación de Cristo en la vida del creyente. Y consideraremos algunas aplicaciones breves. Repito nuestro bosquejo. En primer lugar, la vida que debemos evitar, versículos 17 al 19, las características del hombre sin Dios. Y en segundo lugar, la vida que debemos perseguir, la operación de Cristo en la vida del creyente, versículos 20 al 24 y algunas aplicaciones. Consideremos nuestro primer encabezado, la vida que debemos evitar. El versículo 17 inicia con estas palabras: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo conecta los primeros versículos del capítulo 4, inclusive los primeros 3 capítulos, con esta expresión, esto pues, y esta conexión tiene que ver con el llamado a ser un cuerpo unificado y maduro en Cristo, que consistentemente demuestre la operación de la gracia de Dios. Y debido a estos estándares, a este llamado, a esta superabundante provisión, entonces hay un requerimiento solemne. La palabra requiero significa testificar, es una declaración de solemnidad y de autoridad en el Señor. No es un consejo, no es una opción, es una indicación de aquellos que conocen la gracia de Dios. Por lo que solo los que tienen la gracia de Dios van a ser movidos a buscar la nueva vida en Cristo y a manifestarla, porque ellos son los que están despiertos al requerimiento de Dios. Es como si Dios mismo viniera en la persona de Pablo y en esta mañana también al abrir las Escrituras y nos dijera: esto requiero de todos los que han alcanzado y entendido la gracia de Dios, que ya no andéis como los otros gentiles. Los cristianos somos distintos por diseño, por naturaleza y por propósito. Esta distinción tiene que marcar tu mente, tiene que estar colgada en tu corazón, tiene que estar etiquetada en tus pensamientos para que todo lo que hagas, todo lo que pienses y digas pueda manifestar esta operación. El contraste es con los otros gentiles y la idea es con el mundo pagano, el mundo donde Dios, el Dios de las Escrituras, no nos interesa. Fabricamos nuestros propios dioses a nuestra propia medida. Tenemos nuestros propios ídolos porque ellos los podemos manejar y los podemos estandarizar a nuestro propio deseo. Es por esto que Pablo dice que hay un problema aquí.
Y este problema él lo presenta en rasgos generales desde el versículo 17 al 18. Y el primer problema es que el hombre tiene una condición, por lo que debemos ser distintos a ellos, porque esa condición ha sido cambiada en nosotros. ¿Y cuál es esta condición? Que andan en la vanidad de su mente. Esta es una condición escalofriante. La palabra vanidad significa vacío, fútil, trivial, sin propósito. Esto no habla de carencia de facultades intelectuales, habla de la inconsistencia de perseguir las cosas huecas para alcanzar las cosas eternas. No es posible lograr propósitos eternos. No es posible tener resultados espirituales con una mente carnal y vacía. No es posible tener éxito en Dios teniendo la misma mentalidad que el mundo. Necesitamos una nueva mentalidad, y es la que provee el Evangelio. La inteligencia del hombre sin Dios no conduce a nada. Todos sus esfuerzos a fin de alcanzar la felicidad terminan en frustración, porque la Biblia dice que el hombre que peca muere. Esta condición de muerte está en sus entrañas, en todo su ser, y lo va complicando todo. Y cuando él termine sus días en el juicio final, se dará cuenta que por todo lo que él vivió, el poder, el placer, la fama y el desenfreno no le sirvieron para nada, que lo único que sirve es el Evangelio. Pero tú estás despierto a esto. Por lo tanto, si eres consciente de ello, estás llamado a vivir de forma distinta. El hombre sin Dios vive una vida vacía porque su mente está vacía. Y de allí empezamos a retomar la idea de las ideas y la doctrina, como lo menciona nuestro amado pastor en su libro La nobleza de Dios. Las ideas y las doctrinas importan, trascienden, tienen que ver con nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el panorama general de este problema? Que los hombres entienden que en su propia sabiduría pueden alcanzar la sabiduría de Dios, y eso es imposible. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que en esta oquedad de su mente, en este vacío existencial, todas las cosas le son fatigosas, dice Eclesiastés 1:8, dice, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. En otras palabras, ellos tienen una insatisfacción permanente. Lo que ven no les satisface, lo que oyen no le transforman, porque hay un germen de la vanidad que está en sus corazones y en sus mentes. El versículo 18 nos lleva a la causa del problema. Ellos tienen un gran problema, una mente vana, pero ¿cuál es la causa de este problema? El versículo dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Este es un cuadro terrorífico. Es un cuadro tipo Halloween. Lo que Pablo está diciendo aquí es muy ofensivo para la mente natural, pero es muy descriptivo para el corazón que ha sido despertado a la gracia de Dios. En primer lugar, Pablo dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Y esta palabra significa espiritualmente embotados, que no saben de dónde vienen ni a dónde van, no saben lo que Dios ha hecho por ellos, ni saben lo que Dios espera de ellos. El hombre sin Dios puede ser inteligente para las cosas naturales, pero es un necio en relación a lo que en verdad importa en la vida. Sus logros más altos se quedan cortos, porque su principal problema no es resolver un algoritmo matemático, es resolver el problema de su pecado con Dios. El hombre en su estado natural tiene el entendimiento entenebrecido, por lo tanto la idea es que está ciego. Hay una ceguera espiritual que le impide ver más allá de sus narices, por lo que como no puede ver, no puede entender. Él es incapaz de ver lo que necesita ver, aunque esté frente a sus ojos. Entonces queda claro que esta mente gentil, la mente del hombre natural, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, aunque lo intente. Y a su vez, esto trae las consecuencias propias de la ceguera. Andan sin rumbo,
andan alocadamente, no saben dónde se encuentran. Así que el entendimiento aquí se le considera como un ojo ciego. Y no solamente están en oscuridad, sino que están llenos de oscuridad. Por lo tanto, el origen de este entenebrecimiento tiene que ver con la ignorancia inteligente que hay en ellos. La idea es que ellos consistentemente no quieren acercarse a la luz. Por eso es que él luego añade ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios, separados de la verdad de Dios, lejos de las influencias del evangelio, distantes de forma voluntaria de todo lo que tiene que ver con la verdad. La expresión ajenos a la vida de Dios, ya Pablo lo había referido en Efesios capítulo 2, versículo 2. Escuchen lo que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del hombre natural. Pero ahora que somos creyentes, disfrutamos de una nueva relación con Dios. Ajenos a la vida de Dios es lejos de una perspectiva clara de la santidad, lejos de la perspectiva clara de la imitación de Cristo. Este es el cuadro: una mente vana, un entendimiento oscurecido y excluidos y ajenos de la vida de Dios. Ahora él nos da las razones de este cuadro. Pero ¿por qué el hombre es así? Dice: por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si lo que él nos dijo es patético, esto es terrorífico. Lo que está pasando ahora mismo en el corazón de los que no tienen a Cristo es que hay una ignorancia letal en ellos, y la razón es un corazón endurecido. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 22 llama a esta ignorancia necedad. Dice allí: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y añade: y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creo que ese no es un piropo para nadie, pero a menos que entiendas la condición del hombre, no habrá forma de que reacciones para buscar la respuesta. Pero lo peor de todo esto es que la fuente de todas estas situaciones es la dureza del corazón. Eso es una palabra muy dura, es una palabra muy fuerte en las Escrituras, y esto es sinónimo de incredulidad. Hebreos capítulo 3 comenta: por lo cual, como dice el Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, el día de la tentación en el desierto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Este pasaje muestra claramente que el endurecimiento no tiene que ver con estar conectados con el comunismo, el ateísmo o cualquier otro tipo de ismo, sino más bien que es el resultado de rechazar sistemáticamente la palabra de Dios. Y al rechazar sistemáticamente la palabra de Dios, caes preso de cualquier mentira, error o engaño de Satanás. Ahora, observen, todo esto está pasando dentro del corazón del hombre. Y ahora Pablo nos lleva a las consecuencias, versículo 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí vemos en primer lugar la insensibilidad. Perdieron toda sensibilidad, y esto tiene que ver con una piel callosa que no tiene sensibilidad al dolor. El resultado de la ceguera y la dureza de corazón. Y en cuanto a la lascivia, habla acerca de la depravación sistemática. La lascivia es un pecado que es ostentoso en sí mismo. Quita todo lo que le sujeta. La idea es desenfreno y lleva a la impureza sistemática. Dice alguien:
esta palabra, lascivia, traduce al hombre que no esconde su pecado, sino que se goza en hacerlo público mientras gratifica sus deseos pecaminosos. Las personas a las cuales Pablo les escribe no tratan de sofocar su pecaminosidad. Y usted puede ver conmigo el día de hoy cómo el pecado se exhibe de manera orgullosa en todos los medios de comunicación como algo bueno, digno y recomendable. De allí que vemos una sociedad que está endurecida al Evangelio. Ahora bien, el hombre sin Cristo padece de una terrible enfermedad. Eso es lo que Pablo dice. Hay una enfermedad que padece el hombre sin Cristo. Le endurece el corazón, le produce demencia, le produce ceguera, le produce insensibilidad, le corrompe todas las áreas de la vida, le está matando silenciosamente y le está conduciendo a la condenación eterna. ¿Sabes cuál es esa enfermedad? El pecado. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En estas palabras, Cristo nos está enseñando que hay una condición de muerte y de condenación para aquellos que están lejos de los pactos de Dios. Y por ello también debemos procurar que las personas se expongan al Evangelio, porque el Evangelio es el remedio de Dios contra el pecado. Nuestro amado pastor Bayonet, en una de sus exposiciones acerca de la importancia de entender esto, decía: no hay una conducta que no sea precedida de un pensamiento. No hay un pensamiento que no sea influenciado por una doctrina, por una enseñanza, por un ambiente, por una conversación. Es decir, que las conductas no son sueltas. Las conductas son el resultado de lo que está influenciando dentro del individuo, dentro del ser humano. Por ello el principio bíblico a seguir es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que Pablo le está escribiendo a una iglesia y les está diciendo a esos miembros: escuchen, no anden como los gentiles. El comportamiento y la vida del creyente son radicalmente distintos. ¿Y por qué? Porque en nuestro propio pensamiento podemos ser autoengañados, creyendo que es porque estamos en una iglesia local y porque somos miembros de una iglesia local, podemos estar desprovistos del desarrollo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Pablo nos está diciendo: el contraste entre el mundo y el creyente tiene que hacerse manifiesto. Versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, la repetición de la doctrina de Cristo, las enseñanzas de la doctrina de Cristo, los conceptos de la doctrina de Cristo tienen que ser aprendidos. Así que la gracia se nos enseña otra vez aquí como un conjunto de doctrinas. No solamente como el poder para librarnos de la muerte y resucitarnos al hombre espiritual, sino la urgencia de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Aprender de Cristo significa vivir a la luz de una intimidad con Cristo. Cristo no solamente nos enseña con la doctrina, sino con el ejemplo. Cristo no solamente ha observado y ha dicho la vida que debemos vivir, sino que ha modelado la vida que tenemos que vivir. Cristo es la meta hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Esto es conforme a la estatura de Cristo. Pero no podemos crecer conforme a la estatura de Cristo si no estamos caminando con Él. Pero no podemos caminar con Cristo si no caminamos a la luz de su palabra, porque Cristo dice: mi palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. Debe existir una consistencia entre nuestro andar con Cristo y la renovación de nuestros pensamientos. Nuestra vida cristiana debe ir más allá
que el conocimiento mental debe incluir un conocimiento experimental de Cristo. Porque Cristo nos ha dado la capacidad de pensar. Él nos ha llevado de la vanidad a la utilidad, de las tinieblas a la luz, del endurecimiento a la sensibilidad, del desenfreno al dominio propio, de la muerte a la vida, de la futilidad a la verdad, de la insatisfacción a las bienaventuranzas. Los efesios habían aprendido no solamente acerca de Cristo, sino que habían sido enseñados por Cristo. Y la pregunta es, pastor, pero cuando Pablo escribe esta carta, ¿ya Cristo estaba en el cielo? Claro que sí. Pero Cristo dice que Él mismo estableció a unos apóstoles y a otros profetas para que a través de ellos Él mismo enseñara a los creyentes a vivir a la luz de la voluntad de Dios. En otras palabras, cada vez que tú vienes a la iglesia y te expones a la palabra de Dios, es como si Cristo estuviera enseñando tu corazón. De allí la importancia de no dejar de congregarnos. Porque aquí se produce un evento glorioso en el que tú te encuentras con Cristo y cuando tu alma se encuentra con Cristo sale distinta. Tu entendimiento es renovado. La luz del evangelio se despliega en todas las áreas de tu corazón y despiertas a lo verdadero. Porque quizá con el polvo del mundo se confundió tu mente espiritual y aquí eres avivado en el espíritu otra vez. Mira lo que dice Spurgeon. Así que, si quieren conocer al Señor Jesucristo, deben vivir con Él. Primero, Él mismo debe hablarles. Después, deben permanecer en Él. Él debe ser el compañero que escojan por las mañanas. Él debe ser en lo que piensen el día entero y con Él deben terminar la noche. Y tan seguido como se despiertan por las noches, deben decir, cuando estoy despierto, aún estoy contigo. Es como decía el profeta, viva el Señor en cuya presencia estoy. Ahora, esto requiere un aprendizaje significativo, una experiencia de transformación con Cristo. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad. Y Pablo está enfatizando mucho el aspecto de conforme a la verdad, porque si no estamos siendo instruidos en la verdad, nuestra vida no será espiritual, será carnal. No será espiritual, será religiosa. Y ahora mismo tenemos un bombardeo sistemático de grandes mentes que se supone que son de Dios, llevándonos a una vida de mundanalidad, abriéndonos la puerta de la permisividad. Mientras que Pablo dice, no andéis como los otros gentiles, ellos dicen, no, eso es libertad cristiana. Cristo te llamó a vivir como tú quieras, a pensar como tú quieras, a actuar como tú quieras, a responder como tú quieras. Perezca tal pensamiento. Satanás sí te va a invitar a vivir como tú quieras, pero la Biblia te invita a vivir conforme a la ley de Cristo, atado a la verdad del evangelio. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora yo no hago lo que yo quiero, ahora yo quiero lo que Cristo quiere y no me someto a mí, me someto al evangelio de Dios. Dice el Salmo 108:1, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Disponer el corazón implica saber qué estoy escuchando, confirmar que lo que estoy escuchando viene de Cristo y verificar lo que eso que estoy escuchando está haciendo en mí, los efectos que está produciendo. Es Cristo que declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu Santo que dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Es la Escritura que dice que Él es la verdad activa y viviente que hace libre al hombre. Pero la conversión básica está acompañada por una transformación que se llama santificación. Es el resultado de pasar de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Por lo tanto, amados míos, nadie puede perseguir la nueva vida en Cristo sin Cristo. Nadie puede perseguir la nueva vida en Cristo sin haber sido resucitado de sus pecados, de su vida pasada. De allí que no puedo despojarme del viejo hombre y vestirme del nuevo si todavía soy el viejo hombre. Antes de poder vestirme del nuevo hombre, tengo que ser el nuevo hombre, para entonces saber cómo despojarme del viejo hombre.
Por eso esta advertencia para los efesios es solemne. Mirad bien cómo andéis, porque si su vida no se parece a la de Cristo, tenemos grandes problemas. Amados míos, esta mañana la invitación del Señor es a vivir conforme a nuestra vocación. Pero no podemos vivir conforme a nuestra vocación si no dejamos de vivir conforme a los otros gentiles. Y esto tampoco es posible sin una renovación del entendimiento. Y esta renovación del entendimiento va a requerir entonces un andar en santidad y en justicia. Pero para poder lograr eso necesitamos ser entrenados en el Evangelio, por lo que necesitamos ser parte de una iglesia viviente. No miembros pasivos, sino miembros activos que sepan que Dios ha puesto pastores y maestros para entrenarnos en el desempeño de ministerios. Y que en este operar en amor recibimos ¿qué cosa? El crecimiento y la madurez que nos hace capaces de vivir conforme a la nueva vida en Cristo. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos para esta mañana? Bueno, en primer lugar, debemos manifestar la nueva vida en Cristo. Una de las cosas que agradezco mucho de mi amado Padre que está en la presencia del Señor es que su énfasis en la predicación es esta: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ese era su eslogan de batalla. Cada vez que él predicaba, nunca dejaba este versículo. A veces no sé cómo lo hacía, pero el versículo venía de repente. Mientras menos tú lo esperabas, él decía: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando estaba orando en la casa, no sé cómo lo hacía, todo el tiempo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Estás entendiendo? Es que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No, pastor, es que el crecimiento espiritual es progresivo. Todas son hechas nuevas. No, pastor, es que hay pecados que tú te tienes que tomar más tiempo. Es que todas son hechas nuevas. Hasta que tú no reclames ese pensamiento, hasta que no lleves tu corazón y lo sientes y le digan: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, y yo estoy en Cristo y soy nueva criatura, no avanzarás en tu vida cristiana. Cada vez que venga una doctrina que te acomode, que te diga no, porque esos pensamientos son comunes a los creyentes, reprende a Satanás, porque esa no es la voz de Dios. La Biblia dice: sed santos como yo también soy santo en toda vuestra manera de vivir. Sí, Señor, pero hay áreas difíciles. Sí, en toda vuestra manera de vivir. Es que este aspecto de ser nuevas criaturas debe afectar todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y escucha esto. Lo primero que afecta a este pasaje es la disposición dominante de tu alma. En otras palabras, antes de ser una nueva criatura, de ser regenerado, tú amabas el pecado, te gozabas con el pecado, huías de Dios. Pero ahora que tú eres una nueva criatura, aborreces el pecado. Te duele lo que hiciste en contra de Dios, amas a Cristo, te gozas en la presencia de Cristo. ¿O no es así? Porque si eso no está pasando, tienes que revisar tu corazón. Si eso no está pasando, si tú amas al mundo todavía como tú lo amabas, tienes que revisar tu corazón. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es que tu disposición fue cambiada. Ya tú no eres el mismo. Ya tú eres otro. Eres un nacido de nuevo. Y el que ama a Dios aborrece al mundo. Es cierto que el creyente lucha con su pecado porque es la evidencia de la nueva vida que Cristo ha incorporado en él. Y si en algo Satanás ha ganado ventaja, es en reducir la brecha entre el cristianismo y el mundo. De manera que yo puedo con este pie pasar al mundo
y de repente el domingo volver a la iglesia. Y eso es una falsedad. Ese veneno malvado ha cautivado muchos corazones. Pero si tú estás en Cristo, eres despertado por la gracia de Dios a vivir conforme a la nueva vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, ten cuidado con la dureza de tu corazón. Ten cuidado con la dureza de tu corazón. Amigo, ten cuidado con la dureza de tu corazón. La Escritura enseña que la dureza de corazón es una consecuencia del pecado, pero es una consecuencia de tus decisiones. Faraón es el mayor ejemplo de ello. Fundamentalmente, la falta de entendimiento del hombre es por la dureza de su corazón. De allí viene la impureza y la depravación. Mira cómo lo dice Hebreos. Dice, por lo cual cuando dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, por lo tanto es una decisión. Es decir, cuando tú oyes la voz de Dios, tú decides abrirle tu corazón a Dios o endurecer tu corazón. Dice, como en la provocación en el día que lo tentaron. Ahora, observe los versos 12 al 13. Dice, mirad, hermanos. Pero espérate, Pablo. Y tú no me dijiste en Efesios que el problema de la dureza del corazón es un asunto de los gentiles. Claro que sí, pero es un asunto también tuyo. Es un asunto del cristiano. Es mi responsabilidad guardar mi corazón dispuesto solo para Dios. Así como cuando decidí entregarle mi corazón a Liliana, tengo que guardarlo todos los días para ella. El creyente ha hecho un pacto de amor con Dios para guardar su corazón solo para Él. Pero alguien tratará de seducirlo, de desviarlo de su atención. Y si él no está concentrado en lo verdadero, se desviará. Mira lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad. Así que el germen que endurece el corazón es la incredulidad. Y esa incredulidad nos invita a desconfiar de Dios. Y cuando desconfiamos de Dios, no venimos a la iglesia. No aportamos para la iglesia. No nos entregamos a la iglesia. No dejamos que nos entrenen para obras de ministerio. Nos resistimos a la voluntad de Dios. Dice, antes, exhortaos unos a otros cada día. ¿Cuándo? Cada día. El corazón no se revisa mensualmente, se revisa todos los días. Entre tanto que se dice ahora. Por lo tanto, es más urgente que todos los días. Es cada hora, cada segundo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, pastor, ¿hay algún remedio para poder lidiar con esto? Sí, el capítulo 10 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengámonos firmes y sin fluctuar de nuestra profesión. ¿Y cómo se logra esto? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que hay una relación inseparable en cuanto a tu salud espiritual y tu integración a la iglesia local. A dejarte guiar, a dejarte entrenar, a ser transformado como parte del cuerpo de Cristo. Pero en tercer lugar, quiero decirte que solo el Evangelio posee el explosivo para dinamitar el corazón endurecido y hacerlo sensible sin destruirlo. Solo el Evangelio posee el explosivo para dinamitar el corazón endurecido y hacerlo sensible sin destruirlo. Dice Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Amigo, si tú estás aquí esta mañana y has tenido esa lucha feroz de haber escuchado la palabra de Dios y haberla entendido, pero resistirte a ella, deja que el Evangelio dinamite tu corazón. Deja que te haga libre de las ataduras del mundo y recibe con fe esta palabra y crea al Señor Jesucristo y serás salvo. Una de las formas maravillosas en que esto hace el Señor es a través de la operación de su Espíritu en tu corazón. Porque el oír viene por la palabra de Dios. Amado hermano que estás aquí,
Cuando Dios te salva, no solamente te imputa una justicia para estar en su presencia, sino que la justicia nunca viene sola. Está acompañada de un anhelo por la santidad, de modo que se convierte en una pasión y en una meta diaria del creyente para buscar la semejanza de Cristo y la gloria de Dios. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La nueva vida en Cristo empieza en el entendimiento. No hay forma de que tú vivas una nueva vida en Cristo hasta que no entiendas lo que Cristo ha hecho por ti y lo que tú eres en Cristo Jesús. Y confirmes que lo que estás creyendo es lo que Cristo ha enseñado. Estas enseñanzas tienen que formar parte de nuestra vida. Y debemos procurar una dinámica de afianzar estos aprendizajes. Bendigo al Señor una vez más por la vida de mi padre, que me dijo tantas veces este versículo que le acabo de leer con el primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sus palabras eran: el creyente es diametralmente opuesto al impío. Si eres cristiano, demuéstralo ahora. Tú tienes el poder para hacerlo. Tienes las herramientas para hacerlo. Tienes el corazón para hacerlo. Solo necesitas la voluntad. Hazlo. Y es lo mismo, el mismo peso que dejo sobre tu corazón. Y no sé cómo el Señor lo hace, pero Él engrandece su obra en los hombres. Mi padre solamente llegó al 2º grado de primaria. Pero la sabiduría que Dios le dio sobrepasaba tanto que no creo que yo pueda calzar sus calzados en la predicación. Y dentro de su sabiduría, Él me enseñó que la memorización de las Escrituras cambia la mente. Por eso el Salmo número 1 dice: bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los versículos más importantes de mi vida lo aprendí cuando era un niño. Son los versículos que me han acompañado hasta aquí y que han fortalecido mi fe hasta ahora. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa para darte victoria sobre el pecado. Es poderosa para hacerte más que vencedor, porque es la palabra de Cristo. Y como alguien decía, o el pecado te aleja de esta palabra, o esta palabra te aleja del pecado. Necesitamos de ti, Señor. Estamos profundamente necesitados de ti. Qué bueno que estás aquí esta mañana. Tú has prometido que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Quebranta nuestros corazones. Sensibiliza nuestros corazones por tu Espíritu y haznos vivir a la luz de tu llamado y de tu gracia. Perdona nuestros pecados. Aviva nuestros corazones y permítenos vivir a la luz de tus promesas y de tu palabra, en el glorioso nombre del que nos llamó con llamamiento santo y nos ha hecho más que vencedores. En Él te damos gracias y te alabamos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.